Buenos días, espero que se oiga bien. Me ha llamado la atención que los que me han precedido en el uso de la palabra siempre aluden a la necesidad de leer cada capítulo de la encíclica desde el todo, es decir, desde el marco global que alguien ha definido con palabras del Papa, una teología de la comunión. Esto nos sitúa en la mirada eclesiológica. Una teología de la comunión que está en formato de antropología cristiana, como marca la evolución de la doctrina social, con una fuerte dimensión, por tanto, al hablar de evolución hablamos de historia, de evolución histórica, pero también eclesiológica, con una dimensión corporativa y evangelizadora. Esto no se suele detectar tan fácilmente a la primera. Y porque la doctrina social, pues queramos o no, en sus principios ha sido muy jurídica, muy sociológica, y tiene que seguir así en gran parte, ¿no? Pero el trasfondo es un diálogo continuo con lo que es la esencia, el misterio de la comunión, que es la Iglesia, y su misión evangelizadora, ¿no? Por tanto, está en una continua, podría decir así, es un continuo antídoto contra el individualismo contemporáneo. Además, a todo esto se añade la propuesta que es propia de la evangelización, estamos también en el mundo de la sinodalidad, del discernimiento compartido. El discernimiento compartido desde una base doble, la base de la persona, que es la base continua de la doctrina social, pero como la doctrina social se está entendiendo actualmente, no sencillamente como un conjunto de principios de discernimiento, sino como un instrumento, a la vez como un instrumento de la misión evangelizadora. Esto es lo primero que quería decir sobre el trasfondo también de este capítulo. También quería hablar y subrayar del realismo histórico, ¿no? Ya lo he dicho, de la misión humana y cristiana, por el que se nos exhorta a colaborar en la ciudad de Dios, dentro de la ciudad de los hombres, pero siempre desde la luz de Cristo. En diálogo con los no creyentes, por supuesto, pero los cristianos desde la luz de Cristo, desde ese misterio completo de Cristo que incluye la Iglesia, ciertamente en diálogo con la razón, con las culturas, pero ofreciendo hasta el final de la encíclica, donde se cierra con el broche para que no nos perdamos, ¿no?, de la contemplación y de la espiritualidad eucarística. Además, tenemos en España, estamos todavía bajo el influjo de la venida del Papa, lógicamente hace pocos días, ¿no?, que yo escogería una frase para representarlo, que podría ser la propuesta del Papa de construir desde el alma de las ciudades. Construir desde el alma de las ciudades, desde el corazón del mundo, ¿no? Ahí cada uno tenemos, pues, un papel, ¿no? Y dicho esto, aludiré a algunos conceptos, bloques del capítulo que me ha tocado, el capítulo 4. Hay como dos grandes bloques. Un primer bloque que habla de la comunicación y de la educación, un segundo bloque sobre el trabajo y la libertad. Sobre la comunicación diría que la propuesta es básicamente una comunicación fiable y sobre la educación, una educación crítica. Aquí debajo está el principio de la confianza, diría yo, sin el cual no puede funcionar ninguna sociedad. Una comunicación fiable es aquella que permite, dice, verificación, cotejo de fuentes, responsabilidad argumentativa, porque solo en esta honestidad se puede buscar de modo compartido la verdad de los hechos, asumida como bien común, y llegar a una comunicación justa, ¿no? Y desde ahí propone una ecología de la comunicación, es decir, un manejo humano de la comunicación. Todo esto me recordaba continuamente algunos de los autores que él cita y algunos otros, como el tema del poder en Romano Guardini, o el tema de la caridad en la verdad de Benedicto XVI, o el tema de la banalidad del mal en Hannah Arendt, este tema de la ecología de la comunicación, ¿no? En segundo lugar, el tema del mundo de la educación. Estos dos mundos, de la comunicación y de la educación, están en el bloque primero, que es el más desarrollado, que es el de la verdad. El de la verdad. Claro, la educación
en el contexto de la verdad, pues se vuelve decisiva, ¿no? Y reconoce el Papa con toda honestidad que estamos poco preparados para afrontar las transformaciones tecnológicas que de hecho pues generan una cultura de la inmediatez, de la sobreestimulación, que dificulta el acceso a la verdad y alimenta en cambio el cansancio, el aburrimiento, la apatía ante el esfuerzo que supone buscar la verdad. Aquí me recordaba de una canción antigua, cuando yo era joven, había una canción de un viejo rockero que cantaba a esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Y esto es lo que le puede pasar a mucha gente joven, ¿no? Que se canse de buscar porque no se lo ponen fácil. En cambio, la educación, que comporta, la educación de cualquiera, comporta siempre cierto grado de autoeducación, ¿no? Requiere tiempo, requiere esfuerzo y especialmente en los jóvenes requiere virtud. Y todo esto nos ha complicado para bien o para mal la existencia. Y por tanto los educadores también tenemos que buscar continuamente motivaciones para demostrar que vale la pena, que vale la pena. Porque quien no aprende a esforzarse en lo que construye lo humano, inevitablemente deconstruye lo humano, destruye lo humano, al menos un poquito para empezar, en sí mismo y en los demás, como muestra la psicopatología actual en relación con los entornos digitales, ¿no? Entonces es lógico que la encíclica pues, proponga estos tres grandes desafíos en el mundo educativo, ¿no? Que llama un desafío sociopolítico para lograr la inclusión de todos, especialmente los que tienen pocos medios económicos. En segundo lugar, un desafío pedagógico para garantizar una educación verdaderamente integral, que esto implica la formación continua de los docentes. Y en tercer lugar, un desafío intelectual y sapiencial para promover pues, una educación crítica y creativa, ¿no? Todo esto son desafíos, uno detrás de otro, que realmente estaban ya en el Pacto Educativo Global, ¿no? Y el Papa lo enuncia con otra terminología, la alianza educativa renovada, ¿no? Entre los agentes educativos. Y esta alianza pues, nos debe ofrecer aquello que lo digital por sí solo no puede dar, es decir, tiempo compartido para aprender y relaciones fiables, ¿no? Yo diría que en la educación lo que se necesita hoy es ayudar o enseñar a aprender. Respecto del bloque segundo, menos desarrollado, pero no por eso menos importante, el trabajo, ¿no? Aquí la cuestión clave es un trabajo digno, ¿no? Y el riesgo, la IA, lógicamente, todo el mundo lo sabe, es que la automatización digital y la IA planteen la precarización y la exclusión de muchos trabajadores, ¿no? Sobre todo cuando se propone un paradigma de eficacia por encima de lo humano. El ámbito del trabajo está vinculado con la economía y con la familia, ¿no? En la economía para proteger los derechos del trabajador y un trabajo digno. La familia porque está influida por esta precariedad laboral, especialmente de los jóvenes. Y por eso se necesitan unas políticas laborales que protejan todo esto, ¿no? Por último, la libertad. La libertad se ve comprometida, se ve desafiada en el sentido positivo, por esto que hemos dicho y que ha salido aquí, ¿no? De la participación en la creación, ¿no? Pero también comprometida desde dentro y desde fuera de la persona, por las adicciones digitales en las que uno puede caer desde dentro y por el control social desde fuera a partir de la masiva recolección de datos, ¿no? Y por eso se afirma que en la era digital la libertad no es una cuestión simplemente interior, sino también un asunto público. Exigen normas claras, transparencia, vías de recurso, límites proporcionados al uso de tecnologías que pueden ser invasivas. Respecto del trabajo, también un apunte, ¿no? Un apunte que se refiere a las nuevas esclavitudes, ¿no? Concretamente, las nuevas esclavitudes representadas en dos, ¿no? La trata de personas y el neocolonialismo de apropiarse de grandes masas de datos para fines particulares. Esto es un neocolonialismo, ¿no? Ante estas nuevas esclavitudes, lógicamente, se propone
pues exigir transparencia en las cadenas de suministros de las tecnologías, establecer criterios claros de verificación ética preventiva contra la violación de los derechos de los trabajadores, el trabajo forzoso, el desorbitado impacto social de negocios basados en datos. También evitar que las plataformas digitales se conviertan en canales de captación y control. Bien, como conclusión del capítulo, me parece que puede servir esta propuesta del Papa. Dice, si la técnica se convierte en criterio absoluto, la persona corre el riesgo de ser tratada como un dato más, un engranaje o una mercancía. Si por el contrario la técnica se inscribe en un horizonte de sabiduría, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, justicia y fraternidad. Y de ahí la responsabilidad compartida de todos, ¿no? Desde aquí el texto se abre y con esto extiendo la pista al que me suceda, al capítulo 5, al desarrollo de una cultura de la paz que fortalezca un ejercicio humano del poder. Aunque esto, como aparece, como digo, hasta el final de la encíclica, solo puede lograrse con ciertas garantías si se escucha la propuesta cristiana, ¿no? Que es una propuesta de espiritualidad contemplativa, no un espiritualismo intimista. Una espiritualidad contemplativa, cristocéntrica, eucarística, que permita construir la comunión, y vuelvo a la teología de la comunión, junto con un compromiso responsable para proteger a los más frágiles. Esto es lo que me parecía que se podía decir sobre este capítulo. Gracias. Sí, las intervenciones últimas han subrayado algunas cosas concretas, porque un discurso sobre un asunto complejo y tan global como la inteligencia artificial exige al final responder alguna cosa como a esta pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos en concreto, no? Entonces, algunas orientaciones ya se han dado. Lógicamente, el ahora qué hacemos, pues ante personas que nos dedicamos a la educación o a la reflexión, pues tiene muchas caras, ¿no? Pero yo señalaría algunas cosas, algunas ya han salido mil veces, ¿no? Tema de la educación. Ha salido el tema de la educación ahora mismo, hace un momento, en relación con la catequesis y con la enseñanza de la religión en las escuelas, cosa que no se identifica, actualmente no se identifica, pero en muchos lugares del mundo, sobre todo en América Latina, todavía se identifica. Entonces tenemos que distinguir esto y subrayar la identidad de la enseñanza de la religión en las escuelas. Aparentemente esto uno puede decir, bueno, pues esto es un tema distinto de la inteligencia artificial. Digo, por supuesto que es distinto, pero ninguna cosa deja de estar conectada, porque si no tenemos claro qué es enseñar la religión en una escuela, sea pública o de inspiración católica, no podremos decir la visión que tenemos los cristianos de la persona. Y sin la visión de la persona no diremos una palabra útil para la inteligencia artificial. Entonces creo que el tema de educación en la escuela es clave. Educación antropológica y a la vez teológica. En segundo lugar, insistiría en una cuestión que es, lo acaba de decir, por decirlo en continuidad con lo que ha dicho Guillermo, del corazón, ¿no? El corazón de un cristiano se conforma a partir de la fe y de los sacramentos. Y eso se demuestra en la oración. Si no enseñamos a hacer oración, si no enseñamos a ser contemplativos ante Cristo y a tratarle personalmente, porque el cristianismo no es un código, recordamos esa frase de Euscaritas es número 1, ¿no? Ni un código moral, ni un conjunto de principios abstractos, ni un conjunto de ritos. Es un encuentro con Cristo. Entonces, el tema de la oración creo que es clave. Y junto con ello, perdónenme que acumule temas, pero como no han salido, me parecen interesantes. El tema del Espíritu Santo. Porque en todo lo que estamos trabajando, Dios actúa. La gracia actúa dentro de los límites de la Iglesia y fuera de los límites visibles de la Iglesia, actúa la gracia, adelantándose. También entre las personas que tienen anhelos sobre la inteligencia artificial. Por supuesto que sí, nosotros tenemos que salir a su encuentro diciéndole, mira, lo que buscas no te lo va a dar del todo la inteligencia artificial. Si la usas bien, puedes ayudarte, si no, puedes perjudicarte. Lo que buscas está en dejar que Dios actúe dentro de ti, que te abras a Él.
esto es la acción del Espíritu Santo. Creo que es importante. Uno podría decir, esto no se ha dicho, no se ha dejado de decir de un modo implícito. Tercero y último, las culturas. También hablaba Guillermo del corazón. No sé si un teólogo europeo, centroeuropeo, hubiera sacado esto en primer lugar. Tengo mis dudas, pero un pensador latino, sí. Un pensador hispano, sí, porque Claro. somos personas de corazón. No quiere decir que las otras culturas no lo tengan, pero cada cultura tiene sus acentos, también sus defectos. Entonces tenemos que, el diálogo de las culturas, saber quién tenemos delante para poder ayudarle en una cuestión tan gorda como la que tenemos delante, que es guiar a la humanidad al encontrarse a sí misma. Entonces, recapitulo: educación, oración y Espíritu Santo, culturas.